Hola amigos, voy a hacer una serie de vídeos dedicados a las diferentes variedades de Paulonia. En esta ocasión vamos a hablar sobre la tomentosa. Aquí tengo una, ¿veis? Esa del fondo, esa grande. Normalmente la tomentosa se utiliza como ornamento para parques, jardines, patios, sombra. Es ideal para ello por su extensa copa. La Paulonia tomentosa no es de lento crecimiento, pero tiene un crecimiento más lento que la Chantón, la Fortuné o la Elongata. Ojo, no digo que sea lenta, pero si lo que queréis es rapidez, que es lo que buscamos todos en las Paulonias, no es la más adecuada. Que quede claro que no digo que sea lenta, que a veces la gente, cuando yo digo esto, me dice, pues yo tengo una que es súper grande. Bueno, y esta mía también, mírala. Tiene 4 años, si contamos el año anterior al corte técnico. Tiene como unos 25 centímetros de diámetro. Pero bueno, no es la mejor para plantación de madera. No es la mejor. No es la mejor en cuanto a que crece menos rápido. En cuanto a la valoración de su madera, pues es más valorada que cualquier otra Paulonia más rápida en crecimiento. ¿Por qué? Pues por eso mismo. Los anillos están más pegados, crece menos rápido y esa madera tiene más calidad. Pero bueno, como todos buscamos rapidez, para madera no es la más aconsejable. De hecho, en algunos países, y no sé si alguna zona de España también, está catalogada como invasiva, lo cual no entiendo ni en lo más mínimo. Porque esta Paulonia cada año saca como unas, yo qué sé, 200, 300, 400 cáscaras de semillas. Cada cáscara tiene dentro por lo menos 1000 semillas. Cada año caen al suelo, yo qué sé, 300, 400.000 semillas y nunca en la vida me ha salido una, nunca en la vida me ha salido una, por lo cual no entiendo lo de invasiva. No sé si responde a algún tipo de interés supuestamente económico que perjudique a otra variedad, no lo sé, esto es hablar por hablar, yo no lo sé. Ni tampoco entiendo por qué se cataloga como invasiva. De todas maneras, para sombra, para un patio, para jardines, es de las mejores por su vistosidad en las flores, su anchura de copa, es de las mejores. En cualquier caso, para sombra valen todas, pero cuanto más ancha sea la copa, siempre mejor. Entonces, para ornamento, ideal. Para el campo, para madera, como calidad de madera sí, pero tened en cuenta que crece un poco más lento que las demás. Ojo, no es lenta, pero crece un poco más lento y eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues os voy a enfocar un poco más de ella, que supongo que lo que queréis es verla. Y bueno, aquí la tenemos. Es muy grande. Al estar en una esquina, los árboles que están en las esquinas siempre se hacen más grandes. Pero lo que pasa es que luego de 3-4 años el crecimiento se ralentiza. ¿Veis? Esta está a 5 metros de altura la copa. Para un jardín no necesitas tanto, con 3 te sobra. Y bueno, ahí veis que hay un cordel colgando. Eso es porque la tenía sujeta para que el viento no me la rompiera. Y al final el viento rompió el cordel y la Paulonia se quedó. Bien, ¿veis? Perdonad que está un poco nuboso hoy y no se ve lo bien que debería. ¿Veis? Qué copa más grande.
Y bueno, esto es una tomentosa. Me voy a alejar un poco para que la veáis mejor en perspectiva. La gente pregunta siempre por la tomentosa. Siempre es una de las paulonias sobre las que más me preguntan, ya que es una de las que más se habla por internet, en las páginas web de venta de paulonias, son las más vendidas y de las que más se habla. Incluso hay gente que piensa que la paulonia tomentosa es la única paulonia que existe, y no. Esta es una de tantas. En Europa se utiliza más como ornamento y bueno, no es la mejor para plantación de paulonias. Para plantación maderera es mejor para ornamento. Y nada, aquí lo dejamos. Cualquier duda me la dejáis en los comentarios. Seguiré con más vídeos y os hablaré de todas las que tengo aquí, que son muchas, como Fortunei, Catalpifolia, Elongatas, etc. Esta es la primera de la serie.